Esta noche llegamos con la familia y vamos a quedarnos en la casa de la playa. Así que deja las llaves con el portero porque ya avisamos que será nuestra desde hoy. No hubo saludo ni pregunta, solo una decisión tomada sin mí. 30 parientes venían en camino porque mis padres anunciaron que por fin podrían usar la propiedad como si les perteneciera. Mientras escuchaba cómo repartían habitaciones y organizaban la llegada, sentí un vacío en el estómago y un calor incómodo en el pecho, no por miedo, sino por entender que cruzaban un límite muy claro. Aquella casa fue el resultado de años de trabajo constante, pagos puntuales y sacrificios silenciosos que nadie quiso notar. Aún así, hablaban con seguridad, convencidos de que cedería como siempre. No discutí ni levanté la voz. Colgué el teléfono, miré el mar frente a mí y tomé una decisión firme. Esa misma noche comprendieron que pensaron mal, y que quitarme mi casa no sería tan fácil. Antes de continuar, cuéntame desde qué ciudad estás viendo esta historia y suscríbete para seguir relatos que pocos se atreven a contar completos. Mucho antes de esa llamada, ya existía una historia que explica por qué no me sorprendió del todo escuchar ese tono de imposición. Crecí en una familia donde la palabra unidad se usaba como bandera, pero casi siempre significaba obedecer sin cuestionar. Desde pequeña entendí que aportar era una obligación y opinar, un riesgo. Cuando tenía 17 años, el negocio de mi papá quebró y todo cambió en casa. Las discusiones se volvieron rutina y el dinero comenzó a marcar cada conversación. Yo trabajaba medio tiempo mientras estudiaba, no porque fuera una aventura juvenil, sino porque sabía que cada peso ayudaba a pagar servicios y comida. Nunca me quejé. Sentía que apoyar era parte de mi responsabilidad. Con el tiempo terminé la carrera y conseguí empleo en una empresa turística. Empecé desde abajo, aprendiendo todo, aceptando turnos largos y fines de semana sin descanso. En casa celebraban mis logros, pero también asumían que mis ingresos estaban disponibles para resolver cualquier urgencia familiar. Si había una deuda, yo ayudaba. Si surgía un gasto médico, yo aportaba. Siempre había una razón válida. No era algo dramático ni escandaloso. Era más sutil. Comentarios como tú que ganas mejor, para eso estudiaste, la familia es primero. Frases que parecen cariño, pero que poco a poco se convierten en presión constante. Cada decisión importante que tomaba era consultada, evaluada y, muchas veces, cuestionada. Cuando mencioné por primera vez mi sueño de comprar una casa en la playa, lo tomaron como una fantasía exagerada. Dijeron que era mejor invertir en algo que beneficiara a todos. Me aconsejaron pensar en ampliar la casa familiar, remodelar la cocina, apoyar a un primo que iniciaba negocio. Mi meta siempre quedaba en segundo plano. Aún así, seguí ahorrando en silencio. Reduje gastos, rechacé viajes, acepté proyectos extra. Durante años guardé cada bono y cada comisión con una meta clara: tener un espacio propio donde nadie decidiera por mí. No lo anuncié hasta que firmé la escritura. Recuerdo la expresión de sorpresa cuando mostré las llaves. Sonrieron, me felicitaron y dijeron que era un logro de todos, como si el esfuerzo hubiera sido compartido. Al principio no vi nada extraño en esa reacción. Pensé que era orgullo familiar. Sin embargo, comenzaron a hablar del lugar como punto de reunión fijo, como destino seguro para vacaciones y celebraciones. Se referían a esa propiedad usando palabras que borraban mi esfuerzo individual. Con el tiempo comprendí que, para ellos, mis límites eran negociables y mis logros colectivos por defecto. Esa fue la primera señal clara de que algo no estaba bien. Y ahí entendí que en esa familia mi sueño nunca fue prioridad, solo era útil mientras sirviera a los demás. Después de comprar la casa, pensé que las cosas cambiarían, que al ver el esfuerzo convertido en algo tangible entenderían que no era un capricho, sino una meta cumplida con disciplina. Sin embargo, lo que ocurrió fue distinto. Las visitas comenzaron a planearse sin preguntarme fechas ni disponibilidad. Comentaban en reuniones familiares que pronto haríamos una carne asada allá, que en verano todos podrían quedarse varios días, que ese lugar por fin nos daría estatus entre los conocidos. Al inicio intenté ser flexible. Permití una reunión pequeña para celebrar el cumpleaños de mi mamá. Acepté que algunos primos pasaran un fin de semana. Siempre había una razón especial y yo no quería parecer egoísta. Pero algo empezó a incomodarme. Dejaban platos sin lavar,
movían muebles, cambiaban objetos de lugar como si no existiera un orden previo. Cuando pedía cuidado, respondían con bromas sobre mi exceso de control. En una ocasión escuché a una tía decir que ahora sí tenían casa en la playa sin necesidad de pagar hotel. Reí por educación, aunque por dentro sentí que reducían años de trabajo a una ventaja colectiva. No era nada grave por sí solo, pero tampoco era casualidad. Cada comentario reforzaba la idea de que mi propiedad pertenecía al grupo. Durante una cena familiar, mi papá comentó frente a todos que yo había tomado una buena decisión al invertir para la familia. Quise corregirlo, aclarar que era un proyecto personal, pero la conversación siguió como si mi opinión no fuera necesaria. Siempre había una explicación, que exageraba, que así somos, que compartir es parte del cariño. Con el tiempo, empezaron a pedirme copias de las llaves para emergencias. Me negué con calma y eso provocó miradas incómodas. Dijeron que desconfiaba, que el dinero me estaba cambiando. Esa frase me dolió más que cualquier otra cosa, porque no se trataba de dinero, sino de respeto. Noté también que cuando hablaba de mis planes futuros, como rentar la casa por temporadas para recuperar inversión, minimizaban la idea. Aseguraban que no necesitaba más ingresos, que debía priorizar momentos familiares. Cada decisión financiera que tomaba era cuestionada, como si mi autonomía fuera una amenaza. Nunca hubo un gran enfrentamiento. Era una suma constante de gestos pequeños, de comentarios disfrazados de broma, de expectativas impuestas. Poco a poco me sentí invitada en mi propio logro. Cada vez que defendía un límite, la conversación terminaba con la misma conclusión. Yo estaba exagerando. Esa acumulación silenciosa fue preparando el terreno para lo que vendría después. Porque cuando alguien cree que siempre cederás, tarde o temprano deja de pedir permiso. Mientras en las reuniones seguían tratando mi esfuerzo como un recurso disponible, yo aprendí algo en silencio. El verdadero poder no siempre se anuncia. Durante años acepté comentarios y presiones porque estaba concentrada en algo más grande que una discusión momentánea. Cada proyecto adicional que tomaba en la empresa no solo aumentaba mis ingresos, también fortalecía mi experiencia y mi red de contactos. Con el tiempo me convertí en gerente regional de operaciones turísticas. Supervisaba contratos, negociaba con proveedores y revisaba cláusulas legales que muchos preferían ignorar. Aprendí a leer documentos con atención, a detectar riesgos y a anticipar problemas antes de que explotaran. Esa formación, que pocos en mi familia conocían a fondo, me dio herramientas que iban más allá de un buen sueldo. Además de la casa en la playa, había construido estabilidad financiera. Tenía asesoría contable, un fondo de emergencia sólido y contratos de renta temporal listos para activarse cuando yo decidiera. Nada de eso lo comentaba en comidas familiares, porque entendí que mientras menos supieran, menos intentarían opinar. Cuando escuchaba que planeaban usar el lugar sin consultarme, no reaccionaba de inmediato. Observaba. Medía. Registraba fechas y mensajes. No por desconfianza exagerada, sino porque notaba que el respeto se debilitaba cada vez más. En el fondo sabía que llegaría un momento en que intentarían ir más lejos. También había cambiado algo dentro de mí. Antes buscaba aprobación, ahora buscaba paz. Antes temía decepcionarlos, ahora me preocupaba decepcionarme a mí misma. Esa transformación no ocurrió de un día para otro. Fue resultado de terapia, de lecturas, de conversaciones difíciles conmigo misma. Comprendí que apoyar no significa renunciar a lo propio. Cuando firmé la escritura, registré la propiedad bajo un esquema legal que protegía mis derechos y limitaba cualquier uso no autorizado. No lo hice pensando en mi familia, sino en prevenir conflictos futuros. Sabía que el cariño no sustituye contratos claros. Ellos veían a la hija responsable que siempre resolvía, no veían a la mujer que había aprendido a defenderse con estrategia. Seguían creyendo que bastaba una llamada firme para que yo cediera, porque así había funcionado antes. Lo que nadie imaginaba era que, mientras organizaban planes sin permiso, yo ya tenía claridad sobre mis límites y la capacidad para sostenerlos. Nadie sabía quién era realmente, y así lo prefería. La llamada donde anunciaron que llegarían con 30 personas no fue un impulso aislado. Horas después de colgar, algo no me cuadraba. Ese nivel de seguridad no nace solo de la costumbre,
Suele apoyarse en información concreta. Revisé mi correo y encontré un mensaje reenviado por error a un grupo familiar donde hablaban de aprovechar antes de que cambie de opinión, y mencionaban un trámite pendiente relacionado con la propiedad. Esa frase encendió una alerta inmediata. Entré al portal del registro público de la propiedad para verificar que todo estuviera en orden. La escritura seguía a mi nombre, sin cambios. Sin embargo, al revisar movimientos recientes apareció una solicitud de información hecha 2 semanas antes desde una notaría ubicada en otra ciudad. No era un delito consultar, pero sí era extraño que alguien ajeno a mí pidiera datos. Llamé al notario con quien firmé la compra y le expliqué la situación. Confirmó que nadie podía modificar nada sin mi presencia y firma certificada. Aún así, me recomendó solicitar un aviso preventivo para bloquear cualquier intento de movimiento irregular. Ese trámite quedó registrado el 14 de mayo a las 11:42 de la mañana. No era paranoia, era prevención. Decidí profundizar más. Pedí copia del historial completo y encontré algo que me dejó fría. Una consulta previa realizada el mes anterior por un despacho jurídico que llevaba el apellido de un primo político. El documento no indicaba intención específica, pero la coincidencia no parecía casual. Respiré hondo y recordé comentarios recientes sobre poner todo en orden para que la familia esté tranquila. En ese momento comprendí que la llamada no solo buscaba ocupar la casa por unos días, pretendían instalar una presencia permanente, crear una situación de hecho que después fuera difícil de revertir. Si 30 personas entraban y se quedaban, cualquier desalojo implicaría un proceso más complejo. Tomé capturas de pantalla, guardé números de folio y fechas exactas. No quería acusar sin pruebas, pero tampoco ignorar señales claras. Envié un mensaje breve preguntando de forma directa si alguien había solicitado información sobre la propiedad. La respuesta fue evasiva, acompañada de un «solo estamos viendo opciones por tu bien». Por mi bien. Esa frase confirmó lo que temía. No era un malentendido sobre una visita, era una intención organizada de tomar control bajo la idea de que yo terminaría aceptando para evitar conflicto. Con los documentos frente a mí entendí que el límite ya no era emocional. Estaban explorando caminos legales sin mi consentimiento, preparando terreno para apropiarse de algo que no les pertenece. Eso ya no era una simple presión familiar. Eso ya no era costumbre. Eso ya no era un malentendido. Era un delito. Si esta historia está moviendo algo dentro de ti, suscríbete y sigue acompañando. Después de confirmar que no se trataba solo de una visita incómoda, entendí que reaccionar con enojo sería exactamente lo que esperaban. Si explotaba, podrían pintarme como exagerada y usar eso a su favor. Así que hice lo contrario, guardé silencio y empecé a mover piezas. A las 7 de la mañana del día siguiente llamé a mi abogado, un especialista en derecho inmobiliario que conocí cuando compré la propiedad. Le expliqué cada detalle, desde la llamada anunciando la llegada masiva hasta las consultas registradas en el sistema. Escuchó con calma y me dijo algo clave: mientras nadie hubiera ingresado ni firmado nada, el control seguía totalmente en mis manos. Sin embargo, si permitía que se instalaran, aunque fuera unos días, podrían intentar argumentar uso continuo o consentimiento tácito. Esa frase fue suficiente. Solicité de inmediato la activación del aviso preventivo reforzado y una certificación actualizada de dominio. También pedí al administrador del fraccionamiento que cambiara el acceso digital y registrara únicamente mi autorización para entradas. No di explicaciones largas, solo presenté documentación que probaba mi titularidad exclusiva. Después llamé al banco donde gestioné el crédito original para asegurarme de que ningún tercero tuviera facultades vinculadas. Todo estaba limpio. Aún así, pedí constancia escrita. Cada paso quedó respaldado con fecha, hora y número de folio. Mientras tanto, en el grupo familiar seguían enviando mensajes organizando habitaciones, comida y horarios de llegada. Decidí no responder de inmediato. Observaba cómo se sentían seguros, convencidos de que la costumbre bastaría para imponerse. Esa confianza sería su mayor error. Por la tarde recibí un audio donde mencionaban que ya venían en camino y que esperaban encontrar todo listo. Escuché cada palabra sin interrumpir. Sentí nervios, claro, pero no duda. Mi abogado me sugirió algo más. Si aparecían sin autorización, debía dejar constancia formal ante seguridad privada y,
de ser necesario, ante autoridad local por intento de invasión. No quería llegar a ese punto, pero estaba preparada. Esa noche sería decisiva. No solo por la casa, sino por el mensaje que enviaría hacia adelante. Durante años cedí por evitar conflictos. Ahora tenía la oportunidad de marcar un límite claro y definitivo. Antes de que oscureciera, confirmé con el administrador que nadie podría ingresar sin mi aprobación directa. Luego envié un único mensaje al grupo: la propiedad no está disponible. No autorizo ingreso. Les pido respetar mi decisión. Sabía que ese texto detonaría reacciones, pero también sabía algo más importante. Por primera vez, no estaba pidiendo comprensión, estaba estableciendo una línea. La cuenta regresiva había comenzado. El fraccionamiento donde está mi casa tiene acceso controlado, cámaras en cada entrada y un registro digital que guarda hora, placas y nombre de quien intenta ingresar. Esa noche el ambiente era tranquilo, el mar sonaba constante y el cielo comenzaba a oscurecer cuando recibí la primera notificación en mi celular: intento de acceso no autorizado. Eran las 8:17 de la tarde. Minutos después, el administrador me llamó para confirmar que un grupo grande estaba en la caseta. Escuché voces al fondo, discusiones, alguien diciendo que todo estaba arreglado. Reconocí el tono firme de mi papá intentando convencer al guardia de que solo era un malentendido. También escuché a mi mamá afirmar que yo ya sabía que llegarían. Yo estaba dentro de la casa, observando desde la cámara instalada en la entrada principal. No salí. No corrí a explicar nada. Dejé que el protocolo hiciera su trabajo. El guardia solicitó autorización formal. Respondí por escrito que no estaba permitido el ingreso. El mensaje quedó registrado en el sistema a las 8:26 de la tarde. La barrera no se abrió. Desde la transmisión en vivo vi cómo varios primos bajaban de las camionetas, confundidos. Algunos llevaban maletas. Otros sostenían bolsas con comida. La escena era incómoda. Mi papá caminaba de un lado a otro hablando por teléfono. Mi mamá gesticulaba molesta frente a la caseta. Estaban seguros de que en cualquier momento yo cedería para evitar el espectáculo. Pero esa vez no iba a hacerlo. El administrador activó el protocolo de permanencia limitada en vía privada y les informó que, si no se retiraban, tendría que llamar a seguridad municipal por alteración del orden. Esa frase cambió el ambiente. Pasaron de la seguridad absoluta a la tensión visible. Mi teléfono comenzó a vibrar sin pausa, llamadas, mensajes, audios. No contesté. Me limité a enviar un texto claro y formal: no existe autorización para ingresar. Les pedí respeto. Estoy ejerciendo mi derecho. Desde la ventana veía las luces rojas de los autos reflejadas en el pavimento. La escena que imaginaron como llegada triunfal se transformó en una espera incómoda frente a una barrera cerrada. Algunos empezaron a cuestionar qué estaba pasando. Escuché a una tía preguntar si de verdad yo no había dado permiso. Por primera vez, la narrativa de que todo era para la familia empezaba a desmoronarse frente a testigos. Después de casi 30 minutos, el administrador volvió a llamar. Si no se retiraban en 5 minutos, daría aviso formal a autoridades locales. Esa advertencia pesó más que cualquier discusión privada. Yo seguía dentro, tranquila, con los documentos listos sobre la mesa y el respaldo legal activado. No había gritos, no había drama, solo una línea firme sostenida con calma. A las 8:54 de la tarde, las primeras camionetas comenzaron a dar vuelta. Nadie me llamó para disculparse. Nadie aceptó el error en ese momento. Pero algo había cambiado. Y cuando parecía que todo terminaba ahí, recibí un mensaje que dejó claro que esto aún no había acabado. El mensaje llegó a las 9:12 de la noche, cuando las camionetas ya se habían retirado del acceso. No fue una disculpa. Fue una amenaza disfrazada de preocupación. Si sigues así, vamos a tener que arreglar esto por la vía legal, porque esa casa también nos corresponde moralmente. Moralmente. Leí esa palabra varias veces. Durante años acepté argumentos emocionales, pero ahora estaban sugiriendo algo más serio. No respondí de inmediato. En lugar de eso, reenvié el mensaje a mi abogado y le pedí que preparara una notificación formal dejando constancia de que cualquier intento de presión o intimidación quedaría documentado.
Esa misma noche redactamos un aviso preventivo dirigido a mis padres, señalando que la propiedad era de titularidad exclusiva, que no existía copropiedad ni derecho de uso concedido, y que cualquier intento de ocupación sería considerado invasión. El documento fue enviado por correo certificado y también por medio electrónico con acuse de recibo. No quería destruir a nadie. Quería dejar claro que la situación había cruzado una línea. Al día siguiente, la conversación familiar explotó en el grupo. Algunos primos preguntaban qué había pasado realmente. Otros decían que todo había sido un malentendido. Entonces decidí hacer algo que nunca antes había hecho. Hablé con transparencia. Escribí un mensaje largo, sin insultos, sin sarcasmo, solo con hechos. Expliqué fechas de compra, montos pagados, años de ahorro y el registro legal a mi nombre. Aclaré que jamás ofrecí la casa como bien compartido y que cualquier versión distinta no era correcta. Adjunté copia simple de la escritura con los datos sensibles cubiertos, suficiente para confirmar la titularidad. También incluí capturas del intento de consulta en el registro y mencioné que había quedado documentado. No acusé directamente a nadie, pero dejé claro que estaba enterada. Terminé con una frase que llevaba años guardando: no vine a destruir a nadie. Vine a decir la verdad y a proteger lo que construí con mi trabajo. El silencio fue inmediato. Durante varios minutos nadie respondió. Después comenzaron mensajes aislados de sorpresa. Una tía escribió que desconocía esos detalles. Un primo preguntó quién había gestionado consultas legales sin avisar. La conversación cambió de dirección. Mis padres intentaron minimizar diciendo que solo querían asegurar estabilidad futura, pero ya no sonaba igual. La narrativa de sacrificio colectivo perdió fuerza frente a documentos y fechas claras. Por primera vez no era la hija que debía explicarse, eran ellos quienes tenían que justificar acciones. Esa revelación pública dentro del grupo familiar marcó un antes y un después. Y aunque parecía que la verdad comenzaba a imponerse, todavía quedaba un intento más por desacreditarme. Pensé que después de mostrar documentos y fechas la situación se calmaría, pero subestimé lo difícil que es para alguien aceptar que perdió el control. 2 días más tarde, una prima me llamó en tono incómodo para avisarme que circulaba una versión distinta en otro grupo familiar donde yo no estaba incluida. Según ese relato, había reaccionado con frialdad extrema, había humillado a mis padres frente a todos y ahora pretendía romper la familia por ambición. Esa palabra volvió a aparecer. No respondí de inmediato. Pedí capturas de pantalla y confirmé que, en efecto, estaban construyendo una narrativa donde yo era la hija desagradecida que olvidó de dónde viene. Decían que después de todo lo que hicieron por mí, negar una visita era un acto de egoísmo. Nadie mencionaba las consultas legales ni el intento de ingresar sin permiso. Durante unas horas dudé. No porque creyera que tenían razón, sino porque sabía que ese tipo de versiones emocionales suelen ganar simpatía más rápido que los hechos fríos. Pensé en quedarme callada y dejar que el tiempo lo resolviera, pero entendí que el silencio también comunica. En lugar de entrar en discusión pública, tomé una decisión estratégica. Solicité a mi abogado enviar una segunda notificación formal, esta vez señalando que cualquier afirmación falsa que dañara mi reputación podría considerarse difamación. No era una amenaza vacía. Era una advertencia respaldada por ley. Además, pedí una reunión presencial con mis padres en un espacio neutral, acompañada por un mediador certificado. Si querían hablar de familia, hablaríamos con reglas claras. La reunión se realizó el viernes siguiente a las 5 de la tarde. Llegaron tensos, visiblemente molestos por lo ocurrido. Intentaron iniciar con reproches emocionales, recordando sacrificios del pasado. Escuché sin interrumpir. Cuando terminaron, puse sobre la mesa las constancias de registro, las fechas de consulta y la copia del mensaje donde insinuaban acciones legales. No elevé la voz. Solo repetí algo sencillo: proteger mi patrimonio no es atacar a nadie. El mediador intervino para recordar que la propiedad es un derecho individual y que la convivencia familiar no puede imponerse por presión. Ese respaldo externo cambió el tono. Por primera vez noté duda en sus expresiones. Intentaron suavizar el discurso, decir que todo fue un malentendido, que la emoción del momento los llevó a exagerar. Sin embargo, la evidencia ya estaba presentada y documentada.
Al salir de esa reunión sentí mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque la confianza ya no era la misma. Alivio porque la verdad empezaba a equilibrar la historia. Los mensajes en el grupo disminuyeron. Algunas personas me escribieron en privado para reconocer que desconocían los hechos completos. Poco a poco, la versión dramática perdió fuerza frente a datos concretos. La narrativa emocional ya no dominaba. La realidad comenzaba a imponerse. Después de la reunión con mediador, algo cambió de forma definitiva. No hubo disculpa pública ni un reconocimiento abierto en el grupo familiar, pero sí ocurrió algo más importante: dejaron de insistir. Las llamadas se redujeron, los mensajes sobre planes en la playa desaparecieron y nadie volvió a mencionar la idea de usar la casa sin autorización. Mi abogado recomendó cerrar el proceso con una medida preventiva adicional. Presentamos una constancia formal donde se establecía que cualquier ingreso no autorizado activaría denuncia inmediata por invasión y daños. El documento quedó registrado ante notaría y enviado por conducto legal. No era un ataque, era un límite con respaldo. Semanas después recibí confirmación de que no existía ningún trámite pendiente ni intento adicional de consulta sobre la propiedad. El movimiento en el registro quedó limpio. Esa verificación me dio tranquilidad real, no solo emocional. En el ámbito familiar, las consecuencias fueron más silenciosas pero claras. Algunos parientes tomaron distancia, quizá incómodos por el conflicto. Otros comenzaron a tratarme con un respeto distinto, menos paternalista. Noté que ahora preguntaban antes de asumir. Ya no hablaban de mi casa como punto automático de reunión. Con mis padres la relación cambió de forma profunda. Durante un tiempo hubo frialdad, conversaciones cortas y cierta tensión inevitable. Sin embargo, también hubo un aprendizaje. Entendieron que insistir podía traer consecuencias legales y que el cariño no da derecho sobre bienes ajenos. No fue una lección sencilla para ninguno. En lo personal, la mayor transformación no fue jurídica sino interna. Por primera vez defendí algo importante sin sentir culpa. Durante años asocié límite con deslealtad, y ese conflicto me debilitaba. Ahora comprendí que proteger mi trabajo no significa rechazar a mi familia, significa reconocer mi esfuerzo. Volví a la casa semanas después, cuando todo se calmó. Caminé por la terraza al atardecer, escuché el mar y sentí algo distinto. Paz sin miedo a que alguien apareciera exigiendo espacio. Activé finalmente el plan de renta temporal bajo mis propias condiciones, con contratos claros y reglas precisas. La propiedad empezó a generar ingresos y estabilidad adicional. La justicia no fue un escándalo público ni una demanda mediática. Fue algo más firme y duradero: respeto establecido con documentos, límites sostenidos sin gritos y una narrativa basada en hechos, no en culpas. A veces la justicia tarda, pero cuando llega, no siempre hace ruido. En mi caso, llegó en forma de silencio, y de una barrera que ya nadie intentó volver a cruzar. Meses después de aquella noche en la caseta, regresé al mismo punto donde todo comenzó: la terraza frente al mar, el sonido constante de las olas y el teléfono en silencio sobre la mesa. Esta vez no había presión, ni mensajes insistentes, ni planes ajenos organizados sin mi permiso. Solo había calma. Entendí que el verdadero cambio no fue obligar a nadie a retroceder, sino dejar de retroceder yo. Durante años confundí apoyo con obligación. Creí que para ser buena hija debía ceder, justificar y suavizar cada límite. Pensaba que decir no rompía vínculos. Esa noche descubrí que lo que realmente los daña es permitir abusos hasta que el resentimiento explota. La relación con mis padres no volvió a ser idéntica, pero se volvió más clara. Ahora saben que cualquier decisión relacionada con mi patrimonio pasa únicamente por mí. Preguntan antes de asumir. Escuchan antes de imponer. No fue magia, fue consecuencia. También aprendí a no necesitar aprobación constante. Cuando activé los contratos de renta y vi los primeros resultados, sentí orgullo sin culpa. La casa dejó de ser símbolo de conflicto y volvió a ser lo que siempre fue: un sueño construido con disciplina. Hay algo que nadie te dice cuando empiezas a poner límites en tu propia familia. Al principio parece que pierdes cariño, pero en realidad pierdes manipulación. Y eso duele menos de lo que imaginas. Esa noche no gané una pelea. Gané claridad.
Hoy camino por cada habitación sabiendo que no necesito explicar por qué protegí lo que es mío. No fue un acto de rebeldía. No fue venganza. Fue dignidad. Si alguna vez te hicieron sentir pequeño dentro de tu propia casa, recuerda esto. Establecer límites no es traicionar, es cuidarte. El respeto verdadero no nace del miedo a incomodar, sino de la firmeza con la que sostienes tus decisiones. Yo no necesitaba permiso para defender mi esfuerzo. Solo necesitaba valentía para hacerlo. Si esta historia resonó contigo, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar. Y suscríbete para formar parte de quienes siguen historias que rara vez se cuentan completas, pero que merecen ser escuchadas hasta el final.